Clasificación de los puntos de acuerdo a la circunferencia y su posición. En este caso nosotros tenemos o podemos clasificar los puntos de tres formas, como puntos. En este caso podemos ver, esto se conoce como un punto interior. Noten que los puntos interiores están precisamente dentro de el círculo, son puntos internos. Tenemos también los puntos frontera, como este. ¿Cuáles son los puntos frontera? Noten que los puntos frontera son aquellos puntos que precisamente están en la circunferencia. Y por último, los puntos exteriores. El punto exterior, que son esos puntos que están por fuera de la circunferencia. Entonces tenemos los puntos interiores, los puntos frontera y los puntos exteriores. ¿Cómo podemos diferenciar los puntos como interiores, frontera o externo? ¿Qué característica tienen ellos en particular? Bueno, observemos el siguiente plano cartesiano. Supongamos que tenemos un punto, el punto central, ubiquémoslo aparentemente acá, que tiene coordenadas A, B. El valor de A, el valor de B. O sea, el centro es A, B. Y tenemos un punto XY cualquiera. Supongamos que es un punto que está acá. Notamos que ese punto es un punto exterior. ¿Qué lo hace ser un punto exterior? Si ustedes se ponen cuidado, básicamente es lo siguiente. Del centro acá, esa distancia de aquí hasta acá, esto es el radio, pero el punto está más largo del radio. Eso significa que cuando un punto es exterior, resulta lo siguiente. Cuando un punto es exterior, la distancia que hay de ese punto, llamémosle A, la distancia del punto A al centro es mayor que el radio, porque el punto está más largo que el radio. Cuando el punto es frontera, resulta lo siguiente. Cuando el punto es frontera, el punto es porque está exactamente en la circunferencia. Entonces, en ese caso, la distancia del centro a ese punto es exactamente el radio. Entonces, en ese caso, la distancia que hay del punto A que estamos clasificando al centro es exactamente igual al radio. Y finalmente, cuando el punto se encuentra dentro de la circunferencia, o sea, es un punto interior, la distancia que hay del centro a ese punto es más corta que el radio, porque vea que el radio llega hasta acá y esa distancia es todavía más pequeña. O sea, hasta acá sería el radio, pero esa distancia es menor. Entonces, en ese caso, cuando tenemos que es un punto interior, la distancia que hay de ese punto A al centro es menor que el radio. Entonces, cuando es exterior es mayor que el radio, cuando es frontera es igual al radio y cuando es interior es menor al radio. Usando eso, podemos clasificar los puntos de acuerdo a la distancia que se encuentren del centro de nuestra circunferencia. Entonces, por ejemplo, nosotros sabemos que la forma general de la circunferencia es x menos a al cuadrado y menos b al cuadrado igual al radio al cuadrado. Pero básicamente esta fórmula nace de calcular la distancia que hay de un punto XY a las coordenadas del centro del círculo. Esta fórmula lo que está haciendo es precisamente determinando la distancia que hay de un punto XY al centro de la circunferencia, que esa distancia está exactamente igual al radio. Entonces, utilizando este mismo modelo, nosotros podemos clasificar
los puntos de una circunferencia, porque este modelo, repito, lo que está haciendo es calculando una distancia. Lo que hacemos es básicamente clasificar los diferentes puntos que nos estén dando, sus coordenadas x, y, y las comparamos con la ecuación de nuestra circunferencia, donde resulta que si x menos a al cuadrado más y menos b al cuadrado, si eso nos da exactamente el radio al cuadrado, quiere decir que es un punto frontera. ¿Por qué? Porque está cumpliendo exactamente la ecuación de la circunferencia. Pero si eso da menos o da menor que el radio al cuadrado, significa que es un punto interior. ¿Por qué? Porque significa que la distancia de ese punto al centro está dando menos que el radio. Y finalmente, si nos da mayor que el radio al cuadrado, es porque es un punto exterior. ¿Por qué? Porque esos valores x, y que estemos probando, resulta que se encuentran a una mayor distancia que el radio al cuadrado. Entonces significa que esa distancia es mayor que el radio. Por lo tanto, sería un punto exterior. Entonces, por ejemplo, veamos el siguiente ejercicio. Para el círculo x menos 2 al cuadrado más y menos 5 al cuadrado igual 17 al cuadrado, clasifique los puntos dados como internos, frontera o externos. Entonces lo único que tenemos que hacer básicamente es lo siguiente: sustituir el valor de x y el valor de y por los valores que se nos están dando y determinar si eso nos da menor, igual o mayor a 17 al cuadrado. Entonces, primero que nada vamos a determinar quién es 17 al cuadrado, porque contra eso es que lo vamos a comparar. 17 al cuadrado entonces sería 289. Entonces lo vamos a comparar contra 289. Ahora sí, sustituimos. Entonces, básicamente, vean el primer ejemplo. El primero sería poner x es 8, entonces 8 menos 2, esta es la, bueno, para que les quede un poquito más claro, entonces vamos a escribir la expresión original tal cual está y escribimos esta misma expresión es la que va a trabajar para todas las demás, o sea, trabaja exactamente igual para todos los puntos que vamos a clasificar. Nada más que repitamos que lo estamos comparando es contra 289. Pues vamos a determinar cuánto nos da, pero es esta misma expresión. Entonces vamos a tomar la misma expresión para todos los ejercicios. Es exactamente lo mismo para todos. Para todos vamos a hacer lo mismo. Entonces vamos a escribir las expresiones. Como notarán, es lo mismo para todas, porque todos los puntos los vamos a clasificar con respecto a esta circunferencia. Ahora, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Sustituir el valor de la x por la x que nos están dando en los diferentes puntos y el valor de la y por la y respectiva. Entonces el primer punto es 820, entonces este punto vamos a sustituir la x por el valor de 8 y la y por el valor de 20. Y ya eso lo ingresamos a la calculadora. Entonces, bueno, hagámoslo con todos para hacer todos los cálculos de la calculadora de una vez. En la segunda vamos a sustituir la x, pero esta vez lo vamos a sustituir por 0. Y la y la vamos a sustituir por 0. En el tercer ejercicio, la x la vamos a sustituir por 0. Vean que lo que estamos haciendo es cambiar la x por el valor respectivo y cambiar la y por el valor que nos están indicando, que en este caso sería 22 para la y. En la siguiente, entonces vamos a sustituir la x por el valor de menos 2 y el valor de la y por el valor de 9.
En el siguiente vamos a sustituir la x por el valor de 2 y la y por el valor de 9. Y finalmente, en el último, vamos a sustituir la x por el valor de menos 17 y la y por el valor de 5. E ingresamos eso en la calculadora. Entonces hagámoslo todo de una vez. Entonces sería así. Quedaría paréntesis 8 menos 2 en el primer ejercicio al cuadrado más 20 menos 5 al cuadrado, y eso nos da 261. Entonces aquí nos da 261. Como nos dio menos que 289, es un punto interior. Vamos con el siguiente. Como tenemos la misma expresión, simplemente vamos a cambiar el valor de x y y, por eso lo dejé de último. La x en este caso es 0 y la y en este caso es de 0. Entonces eso nos va a dar 29. Nos dio nuevamente menos que el 289, por lo tanto es un punto interior. Vamos con el siguiente. Lo mismo, la x la cambiamos por el valor de 0, queda igual 0 menos 2, y la y la cambiamos por el valor de 22. Eso nos da 293. Entonces este dio 293, que da más que 289, por lo tanto este es un punto exterior. Vamos con el siguiente. La x es menos 2, entonces sustituimos la x por el valor de menos 2 y la y la sustituimos por el valor de 9. Entonces ese valor de y lo cambiamos por 9 y eso nos da 32, que nos dio menos que 289, por lo tanto es un punto interior. El que sigue nos da, debemos sustituir la x por 2, entonces sería por 2, y la y debemos sustituirla por el valor de 9, entonces eso nos da, ya la y está con el valor de 9, entonces eso nos da 16. Otra vez nos dio menos que el 289, es un punto interior. Y finalmente el último, sustituimos la x por el valor de menos 17 y la y por el valor de 5. Eso nos da 361. Lo cual entonces significa que es un punto exterior, porque nos dio más que 289. Me gustaría que hubiéramos tenido un punto que diera frontera. Ponemos un séptimo ejemplo para que podamos utilizar un caso para ver si nos queda. Supongamos que es el punto menos 15,5. Creo que ese nos funcione. Sí. Entonces, para que veamos un caso que nos diera frontera. Entonces, cambiamos la x por... Entonces, sería menos 15 menos 2 al cuadrado más 5 menos 5 al cuadrado. Y eso nos daría... Vamos a ver, lo cambiamos por menos 15, efectivamente nos da 289, que nos da igual a 289, y eso sería un punto frontera. Entonces ya ahí tenemos clasificados los puntos, de acuerdo a la posición con respecto a la circunferencia. Noten entonces que lo único que tienen que hacer es tomar la ecuación de la circunferencia y cambiar la x y la y por las coordenadas del punto que van a clasificar. Desarrollemos el siguiente problema, donde se va a aplicar la clasificación de puntos con respecto a una circunferencia. Dice, en el colegio se coloca una antena para el servicio de internet red. Dicha antena se coloca con respecto al centro del colegio a 18 metros este y 12 metros sur, con un alcance de 30 metros de radio. Para empezar necesitamos tener claro las coordenadas
en este caso sabemos que esto es norte, sur, este, oeste. Entonces la antena, ordenando la información, la antena, lo que conocemos es que se está colocando 18 metros este, entonces estamos hablando de una cantidad positiva, 18 este y 12 metros sur, entonces al ser hacia abajo, entonces son menos 12. Ahí es donde se está colocando la antena, con un alcance de 30 metros de radio, o sea, el radio de nuestra antena es de 30 metros. Se determinó que la antena no era suficiente para dar señal a todo el colegio, por lo que se ubican dos repetidoras. Para los que no conocen qué es una repetidora, básicamente es esto. Si ustedes tienen una señal digamos de internet, donde aquí está el router o modem o la antena, la repetidora hace esto. La repetidora es este aparato que se está colocando a cierta distancia de la antena o del router o del modem, agarra la señal y si le llega señal, entonces ella repite nuevamente la señal y genera una nueva circunferencia. Si está por fuera de la zona de cobertura, aunque él dé una señal de red, no está duplicando el internet porque no le está llegando la señal de la red principal. Entonces es importante que para que la duplicadora funcione, entonces tiene que estar dentro, debe ser un punto mínimo interno frontera de nuestra circunferencia. Entonces, continuando leyendo el problema, dice: se determinó que la antena no era suficiente para dar señal a todo el colegio, por lo que se ubican dos repetidoras más, cada una con un radio de cobertura de 12 metros. Si la duplicadora A, entonces la duplicadora A se ubica 3 metros oeste, 3 oeste y 15 metros norte, al ser oeste, entonces son 3 negativo, porque se está moviendo hacia la izquierda, y 15 metros norte, o sea 15 hacia arriba, entonces 15 positivo, ese va a ser su centro, del centro del colegio, y sabemos que su radio, la radio de ambas duplicadoras era de 12. Y la segunda duplicadora B, la duplicadora B, a 6 metros oeste, o sea también es negativo, y 20 metros sur, que en este caso también va a ser negativo, del centro del colegio. Responda: ¿es adecuada la ubicación que se le da a las duplicadoras? Para responder esa pregunta necesitamos saber si ambas duplicadoras son puntos internos de la señal de la antena. Eso es lo que tenemos que averiguar, si son puntos internos. ¿Ok? E incluso para aquellos que quieren analizar más fino el problema, si el punto A o el punto B, en este caso, son puntos internos de la antena y uno de ellos no es punto interno de la antena, basta con que le llegue señal de la duplicadora que sí tiene señal. Entonces en ese caso también habría que analizar la relación que existen entre las dos duplicadoras, en el caso de que alguna de ellas sea un punto externo de la antena. Si ambos son puntos internos, entonces no es necesario. Entonces iniciemos con el problema. Lo primero que necesitamos es averiguar la ecuación de la circunferencia de la antena. Entonces la antena, como su centro es 18 menos 12, su ecuación va a ser x, como es 18 positivo, menos 18 al cuadrado, más, como es menos 12, y más 12 al cuadrado, igual al radio al cuadrado, que es 30 al cuadrado. Desarrollando el 30, nos queda la expresión 900, 30 al cuadrado 900. Entonces vamos a clasificar ambas duplicadoras con respecto a la antena. Entonces la primera antena, la antena A, entonces vamos a sustituir en la ecuación de nuestra antena, la duplicadora. Entonces x es menos 3, entonces sustituimos la x por menos 3, menos 18 al cuadrado, más sustituimos la y por la y de la primera duplicadora, entonces sería por 15 más 12 al cuadrado, y esto, para que sea un punto interno frontera, nos tiene que dar igual o menor que 900. Ingresando eso en la calculadora, eso nos está dando menos 3 menos 18 al cuadrado
más 15 más 12 al cuadrado, eso nos da 1170. Eso significa que a la duplicadora A no le está llegando la señal de la antena, por lo tanto no está cumpliendo la función, no funciona la posición de la duplicadora A. Vamos ahora a hacer con la duplicadora B, a ver qué sucede. Con la duplicadora B hacemos lo mismo, tomamos la ecuación de la circunferencia, en este caso x menos 18, sustituimos la x por menos 6, menos 18 al cuadrado, más la y la sustituimos por menos 20, más 12 al cuadrado, y igual lo ingresamos en la calculadora a ver qué nos da. Eso sería menos 6 menos 18 al cuadrado más menos 20 más 12 al cuadrado, y eso nos dio 640. Menos 6, verifiquemos que todo esté bien, cambiamos la x por menos 6, menos 18 menos 20 más 12, correcto, todo está bien, nos dio 640. ¿Qué estamos logrando determinar con esto? Que la duplicadora B sí le está llegando la señal de la antena, a la duplicadora A no le está llegando señal de la antena, pero si la duplicadora A es un punto interno de la duplicadora B, entonces sí funcionaría. Entonces tenemos que analizar si la duplicadora A es un punto interno de la duplicadora B. Entonces la duplicadora B tiene la siguiente ecuación: su centro es menos 620, entonces es x, como es menos 6, es x más 6 al cuadrado, como es menos 20, es y más 20 al cuadrado, y su radio era 12 al cuadrado, que 12 al cuadrado, desarrollándolo, nos queda 144. Entonces tenemos que analizar si a la duplicadora A le llega la señal de la duplicadora B, porque si le llega, entonces sí está funcionando. Entonces analizamos y sustituimos la x y y por las coordenadas de la duplicadora A, que sería menos 3 y 15. Entonces es menos 3 más 6 al cuadrado, más la y se cambia por 15, más 20 al cuadrado, y vemos eso cuánto nos da, que tiene que darnos igual o menor a 144. Entonces esto es menos 3 más 6 al cuadrado, más 15 más 20 al cuadrado, nos da 1234. No le llega señal, es externo. Por lo tanto, la respuesta en este caso es que la ubicación de la duplicadora A es inadecuada. Teníamos que también dar la ecuación de la circunferencia correspondiente a la antena y las duplicadoras. Ya tenemos la ecuación de la antena, que era esta. Tenemos la ecuación de la duplicadora B. Nos falta dar la ecuación de la duplicadora A. Simplemente la duplicadora A, su ecuación, como era menos 3, queda x más 3 al cuadrado, más, como es 15, es y menos 15, se le cambia el signo, y el radio sigue siendo 12 al cuadrado, como la duplicadora B, entonces nos da 144. Y ya tenemos la respuesta de todo lo que nos pedía el ejercicio. Entonces la duplicadora B se colocó adecuadamente y la duplicadora A no se colocó adecuadamente. Como se puede observar de la figura, aquí se puede ver lo que está sucediendo. El centro el origen es el centro del colegio. Acá se está ubicando la antena, que tiene una bastante cobertura.
se colocan las dos duplicadoras, la duplicadora A y la duplicadora B. Como notan, la duplicadora A no es un punto interno de la antena, por lo tanto, no le está llegando la señal y por lo tanto él no está duplicando la señal de la antena. La duplicadora B sí está dentro de lo que es de la antena, del rango de la antena, por lo tanto sí está duplicando la señal, pero su señal no llega hasta la duplicadora A. Entonces a la duplicadora A no le llega ni la señal de B ni la señal de la antena, por lo tanto esta antena, la antena A, está mal ubicada. Desarrollemos el siguiente ejemplo. La siguiente figura representa un tiro al blanco donde cada región es un círculo con su puntaje respectivo. El círculo del centro tiene un radio de 3 centímetros, o sea, el primer círculo que nosotros tenemos acá, del centro acá, tiene un radio de 3 unidades, y los demás círculos aumenta su radio, dice, en 1 centímetro, o sea, los demás círculos el radio va aumentando 1 unidad. Entonces el siguiente sería de 4, el siguiente de 5, el siguiente es de 6 y el último es de un radio de 7. Entonces, hasta llegar al puntaje de 10 puntos. Ver figura. Si se toma el punto 00 como el centro del tablero y se sabe que Carlos lanza 3 dardos dando los puntos 2, 1, menos 3, 2 y menos 4, 6, ¿cuál es el puntaje que logra Carlos? Bueno, lo primero que debemos determinar es la ecuación de las circunferencias para poder clasificar los puntos de acuerdo a las circunferencias. La primera circunferencia, noten que el centro de todas las circunferencias es el punto 0, 0. Entonces en este caso la ecuación de la circunferencia va a ser x al cuadrado más y al cuadrado. Recuerden que no es necesario poner x menos 0 ni y menos 0, igual al radio al cuadrado. Pero los radios en este caso son de 3, 4, 5, 6 y 7. Entonces básicamente para el primer radio 3 al cuadrado, y eso 3 al cuadrado nos va a dar 9. Entonces pongamos de una vez 9. El siguiente círculo va a ser x al cuadrado más y al cuadrado, y el radio al cuadrado, como va a ser de 4, va a ser 4 al cuadrado, que da 16. El siguiente va a ser x al cuadrado más y al cuadrado, y el siguiente radio era de 5, entonces va a ser 25. 5 al cuadrado. El siguiente va a ser x al cuadrado más y al cuadrado, pero el radio era de 6, entonces en este caso 6 al cuadrado, 36. Y el último, x al cuadrado más y al cuadrado, y el radio es de 7, entonces 7 al cuadrado es 49. Verifiquemos que lo hayamos hecho bien. 3, 4, 5, 6 y 7. Efectivamente son los círculos que tenemos. Debemos clasificar los puntos 2, 1, menos 3, 2 y menos 4, 6. Entonces, noten que todos los círculos tienen la misma ecuación de la circunferencia. Lo que cambia es el radio. Entonces, básicamente vamos a sustituir los valores 2, 1, menos 3, 2 y menos 4, 6 en las ecuaciones de los círculos, donde todas son iguales. Entonces, iniciando con el primero, vamos a ver, y si el punto es interno al círculo del radio 3 a la 2, que es 9, entonces ahí hizo 100 puntos. Si queda dentro de la zona del radio de 4, entre estos dos círculos, el puntaje va a ser de 50 puntos. Si queda entre estos dos círculos, el puntaje será de 40 puntos. Si queda entre estos dos círculos, el puntaje será de 20. Y si queda dentro de este círculo y este de acá, el puntaje va a ser de 10 puntos. ¿Ok? Entonces, clasificándolos, nos queda de la siguiente manera. El primer punto, el punto 2, 1, nos va a quedar entonces 2 al cuadrado más 1 al cuadrado, que eso nos da, metiéndolo en la calculadora, nos va a dar, hagámoslo paso por paso, tiene que darnos 5, pero verifiquémoslo para que ustedes lo puedan observar. Da 5. Entonces, viendo los diferentes círculos, él está dando menos que 9, por lo tanto está quedando en la zona de los 100 puntos. Entonces aquí hace 100 puntos. ¿Ok?
Vamos con el segundo punto, el menos 3,2. El menos 3,2. Entonces va a ser menos 3 al cuadrado más 2 al cuadrado. Y al ingresar eso en la calculadora nos está dando menos 3 al cuadrado más 2 al cuadrado, nos dio 13. Entonces quiere decir que al darnos 13 ya es un punto externo de este círculo, pero es un punto interno del segundo círculo. O sea, quiere decir que quedó entre el de 9 y 16, o sea, quedó en esta zona. Por lo tanto está haciendo 50 puntos. Y por último, el punto menos 4,6. Entonces el punto menos 4,6, sustituimos menos 4 al cuadrado, vean que siempre lo hago con paréntesis, más 6 al cuadrado, lo ingresamos en la calculadora, es menos 4 al cuadrado, más 6 al cuadrado, y eso nos dio 52. Noten que 52 nos da más que 9, que 16, que 25, que 36 y que 49, que es el círculo más grande. O sea que este es un punto externo a todos los círculos. Por lo tanto, este quedó por fuera del tablero, cayó por fuera, o sea, hace 0 puntos. Entonces, la pregunta era cuál es el puntaje que logra Carlos. El puntaje van a ser los 100 puntos que hizo con el primer dardo, los 50 puntos que hizo con el segundo dardo y 0 puntos que hizo con el último dardo, o sea, hace 150 puntos en total.